Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo capítulo de esta bella historia, espero la disfruten tanto como yo. Esta historia y los personajes no me pertenecen, todos los créditos a su respectivo creador, link de la historia en la descripción. Ahora sí disfruten la historia. Este fue un momento realmente desafortunado ya que Mako todavía tenía poca energía y si tenía que pelear, estaría en gran desventaja contra ellos. Sin embargo, no tenía otra opción que luchar porque no podía escapar y dejar atrás a sus amigos. Sus manos estaban cubiertas de llamas mientras estaba preparado para atacar de inmediato si era una bestia que entraba en la cueva porque la bestia se volvería agresiva tan pronto como lo viera. Pero si fuera una persona, Mako solo les daría una oportunidad para declarar sus intenciones, y si sintiera el más mínimo indicio de peligro por parte de ellos, no dudaría en lanzar un ataque. La estructura de la cueva era similar a una forma de L, donde después de caminar un poco dentro de la cueva, hay un giro brusco a la izquierda y luego hay más cueva que anteriormente terminaba en un callejón sin salida. Esta era la razón por la que Mako había elegido esta cueva como su refugio temporal, ya que era bastante difícil notar la entrada desde el exterior, ya que estaba decentemente escondida y no serían vistos de inmediato si alguien se acercaba a la entrada de la cueva. Esto, junto con la trampa láser, había hecho que fuera bastante seguro quedarse, ya que nadie se daría cuenta de que estaban allí solo por mirar desde la entrada y si decidían entrar en la cueva para explorar más, la trampa láser se activaría y Mako sabría que alguien vendría. Esto era exactamente lo que había sucedido con León mientras buscaba frenéticamente a Mako. Uno de los oficiales de bajo rango que le debía a su padre le había dado un aviso anónimo, y le contó de qué avión estaba saltando Mako y su ubicación general. Mientras corría por la isla, fue por pura casualidad que León se topó con la entrada medio oculta de la cueva y decidió explorarla antes de continuar su viaje. Por pura suerte, León encontró a Mako en la misma cueva que estaba tratando de explorar por curiosidad. Los pasos se hicieron cada vez más fuertes y pronto una hermosa chica salió de la esquina y se sobresaltó cuando se encontró cara a cara con Mako, cuyas manos estaban encendidas en llamas y listas para atacar. La tenue luz de la cueva proyectaba un cálido resplandor sobre la piel clara de la niña y resaltaba las sutiles ondas de su cabello castaño claro. Tiene una cara pequeña y circular con una barbilla pequeña y labios diminutos. Era más baja en términos de altura, ya que parecía medir alrededor de 5 pies y 2 pulgadas. Su ropa militar estaba salpicada de suciedad y polvo, lo que significaba que había estado viajando durante bastante tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te detuviste? Una voz vino desde atrás cuando otra chica apareció a la vista. La segunda chica tenía el cabello rubio sedoso recogido en una trenza apretada. Su piel clara era impecable e irradiaba una belleza natural que parecía emanar desde adentro. Sus ojos eran de un tono verde penetrante y vestía el mismo uniforme militar que se ajustaba perfectamente a su forma. Tenía una altura similar a la de su amiga y su ropa también estaba cubierta de suciedad en varias áreas. La chica rubia jadeó cuando Mako entró en su línea de visión con llamas brotando de sus manos listas para atacar. Ambas chicas levantaron las manos en el aire mientras mostraban que no querían hacerle daño a Mako. Mako rápidamente usó análisis para evaluar las fortalezas de los dos individuos que habían entrado en la cueva para poder decidir si permitirles entrar o no porque si resultaban ser decentemente fuertes y tenían mala voluntad, Mako estaría en muchos problemas. Analizar. Perfil. Iris Jade Cooper. Habilidad. Curar, nivel 3. Agua, nivel 3 y perfil. Erin Robinson. Habilidad. Agua, nivel 3, viento, nivel 3 y, ambos eran usuarios de habilidades de nivel 3 con 2 habilidades cada uno. Sus estadísticas no eran nada especial, pero no estaban malas de ninguna manera, ya que ambos tenían puntos equilibrados en casi todos los atributos que estaban en el rango de los 30. Mako apagó lentamente el fuego de sus manos mientras permitía que las chicas se calmaran y se acercaran a él. Las chicas todavía estaban asustadas por el repentino susto de Mako en posición de lucha con fuego en sus manos, pero rápidamente desecharon su miedo mientras se acercaban lentamente a él. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo encontraste este lugar? Mako les preguntó, ya que todavía no podía confiar abiertamente en ellos, incluso si no eran lo suficientemente fuertes como para representar una amenaza.
Las chicas instantáneamente se volvieron tímidas y ambas empujaron a la otra para que respondiera a la pregunta de Mako. Fue bastante extraño para Mako quedarse allí y ver cómo dos chicas maduras continuaban susurrándose al oído y empujándolas a hablar. Al final, Iris, la del cabello castaño, habló mientras respondía a la pregunta de Mako con voz tímida y tierna. Nos separamos de nuestro grupo mientras tratábamos de encontrar un buen lugar para construir nuestro refugio. Una bestia que parecía un oso nos atacó de la nada y mientras corríamos para salvarnos, mi amigo y yo nos perdimos. Estábamos haciendo todo lo posible para sobrevivir y encontrar a nuestro grupo nuevamente, pero no pudimos hacerlo. No teníamos ninguna de las armas que nuestro grupo encontró en las cajas de botín y apenas logramos sobrevivir anoche cuando fuimos atacados por bestias pez mientras descansábamos cerca del río. No pudimos encontrar ningún lugar donde pudiéramos construir un refugio temporal hasta que nos encontramos con esta cueva. La entrada estaba decentemente escondida y parecía que era un poco profunda, lo que sería un buen lugar para que nos quedáramos un poco y nos recuperáramos. Iris terminó de dar su explicación. Su historia se comprobó cuando Mako pudo ver que ambos tenían poca energía, pero no sabía qué hacer ya que no podía simplemente invitarlos a entrar. No porque él no confiara, Mako realmente creía que las chicas estaban diciendo la verdad. Después de todo, la habilidad analizar no puede mentir. La razón por la que Mako no pudo invitarlos a entrar es que él mismo planeaba irse pronto porque el Terra de Edlekin podría aparecer en cualquier momento. Está bien, escucha, te creo, dijo Mako y las caras de las chicas se iluminaron instantáneamente mientras estaban felices de finalmente tener un lugar donde finalmente pudieran tomar un descanso y recuperar algo de energía. Sin embargo, Mako no había terminado de hablar, ya que su siguiente serie de palabras hizo que las chicas sacudieran las piernas con miedo. Pero, hay una bestia de nivel avanzado que reside en esta cueva con cientos de bestias de alto nivel que cumplen sus órdenes. Esta cueva es extremadamente insegura y ya ha herido gravemente a mis amigos. Mako terminó de decir mientras se apartaba del camino para mostrarles a las chicas Bill y Leon y en qué condición estaban. Ambas chicas se congelaron en su lugar y se quedaron allí en estado de shock mientras observaban a los dos chicos con enormes vendajes a lo largo del pecho y la piel ennegrecida por todas partes. Erin, la chica rubia, comenzó a llorar y caer de rodillas ya que no podía soportar más la presión. Iris pudo atraparla antes de que golpeara sus rodillas directamente contra el suelo y la hiciera sentarse suavemente. Erin comenzó a llorar mientras seguía cantando las mismas palabras una y otra vez. Quiero dejarlo. Quiero renunciar. Ya no quiero hacer esto. Iris siguió consolándola y diciéndole que iba a estar bien y que saldrían vivos de esto y que debería recordar por qué estaba haciendo esto en primer lugar. Mientras todo esto sucedía, el suelo comenzó a temblar un poco ya que parecía que se avecinaba un terremoto menor. Rugir. Ya viene. Mako gritó cuando rápidamente se dio cuenta de lo que significaba el estruendo. Ambas chicas instantáneamente dejaron de hacer lo que estaban haciendo cuando vieron a Mako decir esas palabras e instantáneamente corrieron hacia sus amigos. Erin rápidamente se secó las lágrimas antes de preguntarle a Mako qué quería decir con eso. La bestia de nivel avanzado de la que te hablé. El rey escarabajo está de regreso para terminar el trabajo. Mako respondió mientras ataba dos de las mochilas a cada uno de sus brazos. Ambas chicas tenían miradas de extremo horror y miedo en sus rostros cuando Mako dijo esas palabras. Estaban congelados en el lugar, el miedo incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. Vieron cómo Mako ataba las dos mochilas a su espalda y luego procedían a levantar suavemente a uno de sus amigos que tenía el pelo pelirrojo y lo colocaban boca arriba. Luego se volvió hacia las dos chicas que todavía estaban en estado de shock e incapaces de moverse mientras la intensidad del estruendo continuaba aumentando. Oye. Ustedes dos. Ayúdame cargando a mi amigo. Todos necesitamos escapar antes de que sea demasiado tarde. El grito de Mako despertó a Iris y Erin cuando se dieron cuenta de que su mejor oportunidad de supervivencia era quedarse con esta persona y escucharlo, considerando que ya había sobrevivido a un encuentro contra la bestia de nivel avanzado. Rápidamente se apresuraron y Mako les indicó que cargaran suavemente el cuerpo de León y que se aseguraran de que no hicieran movimientos bruscos o de lo contrario se desangraría y moriría. Iris y Erin tragaron saliva cuando una de ellas se colocó la mochila adicional en la espalda y luego levantó suavemente a León del suelo. El estruendo continuó aumentando mientras Mako y las dos chicas cargaban a Bill y León lo más rápido que podían mientras se aseguraban de que sus heridas no se reabrieran de nuevo. Rápidamente dieron la vuelta y se acercaban a la entrada de la cueva cuando escucharon un fuerte estruendo cerca del callejón sin salida de la cueva.
El Terra de Edlekin había regresado para vengarse de Mako, pero no se lo veía por ningún lado, al igual que sus amigos. Mientras el rey escarabajo analizaba rápidamente los alrededores, Mako y las chicas corrieron y lograron salir de la cueva. Mako y las chicas salieron de la cueva justo a tiempo y el rey escarabajo de la tierra se quedó confundido sobre cómo podría escapar su presa cuando las había dañado tanto. La entrada de la cueva estaba a un par de pies sobre el suelo, por lo que tan pronto como salían de la entrada se caían un poco. Normalmente no habría sido un problema, ya que eran lo suficientemente fuertes como para caer esa altura sin preocuparse por nada. Sin embargo, esta vez el caso fue diferente. Si aterrizaran en el suelo normalmente, la onda expansiva del aterrizaje definitivamente sería suficiente para desgarrar los puntos que mantenían unida su frágil piel. Mako fue el primero en saltar mientras caía con velocidad. Usando su habilidad de fuego, liberó su aura como llamas puras debajo de sus pies que crearon empuje. El empuje contrarrestó la fuerza de caída lo suficiente como para que Mako aterrizara suavemente en el suelo. A continuación estaban las dos chicas que cargaban con cuidado el cuerpo de León. Iris lo sostenía por los hombros y Erin lo sostenía por las piernas. También saltaron, pero se aseguraron de saltar exactamente al mismo tiempo para que permanecieran completamente horizontales y que el cuerpo de León no experimentara ningún estiramiento. Rápidamente cayeron y estaban a punto de golpear el suelo cuando de repente desaceleraron mientras estaban en el aire y aterrizaron suavemente en el suelo. Esto fue obra de Erin, ya que había usado la habilidad viento para detener su caída ralentizándolos y amortiguando su aterrizaje. Impresionante, comentó Mako en su mente mientras observaba la gran habilidad que realizaba Erin. El chillido del rey escarabajo se podía escuchar desde el interior de la cueva y sonaba bastante enojado. Todos ellos habían llegado a salvo al suelo y Erin decidió llevar a León sola, ya que era más fuerte que Iris en términos de fuerza e Iris llevaría su mochila. Las dos chicas no tenían sus propias mochilas, por lo que no era como si tuvieran que llevar sus propias cosas también, y con eso, las 5 escaparon de la bestia de nivel avanzado. Rápidamente crearon distancia entre ellos y la cueva para que incluso si el rey escarabajo decidiera mirar fuera de la cueva, no podría encontrarlos. Dos llegaron al pequeño arroyo donde Mako pescaba antes y decidieron detenerse aquí y descansar, ya que las chicas ya estaban bastante agotadas y el ejercicio adicional les quitó la poca energía que les quedaba. Pusieron a Bill y León contra un árbol liso y las chicas se derrumbaron justo a su lado, completamente cansadas, sin energía y exhaustas. Mako quería hablar con ellos de nuevo, pero no estaban en condiciones de hablar, ya que también se durmieron rápidamente tan pronto como se acostaron contra el árbol fresco y suave. Mako se encontró exactamente en la misma situación que antes, pero solo que esta vez tuvo que cuidar del doble de personas. Bueno, al menos no tenemos la amenaza de ser atacados por una bestia de nivel avanzado aquí, dijo Mako tratando de hacer que la situación pareciera un poco positiva para él. Mako también tenía poca energía, pero no era tan baja como para no poder realizar tareas regulares que no requirieran el uso de habilidades. La habilidad de manipulación de energía le había dado a Mako un impulso en la percepción y la resistencia. Ambos aumentos fueron bastante útiles, ya que esto significaba que Mako ahora tenía una mayor percepción base en comparación con la percepción que tenía incluso después de activar el sentido de movimiento durante el tiempo en que llegó por primera vez a la isla. Este nivel de percepción fue suficiente para que Mako se sintiera seguro porque podía detectar movimiento dentro de un rango pequeño para que nunca recibieran ataques sorpresa de bestias u otros cadetes. En segundo lugar, la ganancia de resistencia de Mako significaba que básicamente podía funcionar durante periodos de tiempo más largos antes de cansarse. Ahora era mediodía y, sin embargo, no había mucho sol y el clima era bastante agradable. Mako rápidamente se puso a trabajar reuniendo materiales para hacer una fogata y pescando comida del arroyo que estaba justo al lado de ellos. Mientras miraba a su alrededor, Mako también encontró una caja de botín escondida dentro de las raíces expuestas de uno de los árboles. Luchó un poco antes de finalmente sacar la caja de botín de allí. Mako tuvo mucha suerte con este a pesar de que solo había 2 elementos adentro. La pantalla en la tapa de la caja de botín mostró píldoras curativas de nivel medio X2 puñal de Darkwing de nivel medio. Mako no solo recibió más píldoras curativas que necesitaba desesperadamente, sino que Mako también obtuvo un arma de poder de nivel medio en la que rápidamente usó analizar. Puñal de ala oscura de nivel medio y una pequeña hoja de 2 pulgadas forjada a partir de los cristales y la carne de Darkwings que se encuentran en desconocido. Una hoja de calidad decente forjada por desconocido fuerza más 15. Ataque 30.
Habilidad activa. Infectar y infectar. Cuando un oponente es apuñalado con este cuchillo, el usuario puede optar por activar la habilidad. Una vez activada, la hoja secretará una pequeña cantidad de veneno de la punta de la hoja, haciendo que el oponente tenga alucinaciones auditivas y visuales. El veneno secretado por la hoja es bastante débil y pierde su efecto después de 5 minutos. El tiempo de reutilización de la hoja para usar la habilidad activa nuevamente es de 3 horas. Era un arma decente con una gran habilidad activa y un diseño único. Era una hoja corta que parecía un diente y la empuñadura parecía el pelaje de la bestia. La empuñadura de la hoja tenía la forma de la cabeza de un murciélago con 2 pequeños ojos rojos. Mako puso el cuchillo en su mochila, recogió la caja de botín vacía y se apresuró a regresar al campamento para darles a Bill y Leon las píldoras curativas que acelerarán su tiempo de recuperación. Cuando regresó, los 4 estaban exactamente en la misma posición en la que los había dejado. Mako alimentó a Bill y Leon con las pastillas y comenzó a trabajar en cocinar un poco de pescado. A diferencia de Bill y Leon, que estaban inconscientes debido a su condición, Iris y Erin simplemente quedaron inconscientes por el agotamiento y, para cuando se despertaran, tendrían mucha hambre. Mako quería obtener información sobre estas chicas y el mejor enfoque que se le ocurrió fue cocinarles una comida para comer. Dado que Mako no pudo encontrar una tableta cerca de las cercanías de la cueva a pesar de que el brigadier Jones había dicho que eran relativamente fáciles de encontrar, Mako no tenía mucha información sobre lo que estaba sucediendo en otras partes de la isla. La información era lo más importante y Mako podía aprender mucho de estos dos, así que se sentó pacientemente junto a otro árbol mientras esperaba pacientemente a que se despertaran. Mientras tanto, Mako también había provocado un incendio que actualmente estaba hirviendo agua que Mako había recogido usando la caja de botín vacía. Una vez que el agua terminó de hervir y se enfrió un poco, Mako tomó varios sorbos grandes y sació su propia sed. Mako no tenía nada para comer ni beber desde que fue noqueado durante su duelo contra León y tenía bastante sed en este punto. Mako iba a poner el pescado a continuación para cocinar y comer, pero la naturaleza tenía otros planes para Mako tan pronto como las nubes comenzaron a retumbar. Antes de que Mako pudiera reaccionar, pequeñas gotas de agua comenzaron a caer sobre su rostro. Estaba empezando a llover. La lluvia arruinaría la fogata por completo y no podrán cocinar ningún alimento. Mako necesitaba pensar en una solución rápidamente o de lo contrario todo su arduo trabajo para atrapar el pez y hacer un fuego sería inútil si no podía cocinarlo y comerlo. Ya estaba bajo de energía y necesitaba reponerse pronto o de lo contrario entraría en ese modo hambriento enloquecido como lo hizo cuando usó toda su energía mientras golpeaba el árbol. Mako recordó que había un trozo de lona en cada mochila. Rápidamente sacó la lona de las 3 mochilas. Podría haber colocado la lona sobre sus cabezas usando los árboles como apoyo a su alrededor, pero eso sería un gran error ya que el humo de la fogata podría hacer que la lona se quemara. Tuvo que colocar la lona un poco más arriba para que no se viera afectada por el humo. Usando la cuerda que también estaba incluida en la mochila, Mako usó High Jump para llegar lo más alto que pudo y luego atar la lona alrededor de los árboles. En cuanto a las 2 lonas restantes, Mako se aferró a ellas por ahora y las pondría de acuerdo con la dirección de la lluvia. En este momento, las gotas de agua caían hacia abajo, por lo que solo necesitaba cubrir su parte superior, pero si el viento hacía que las gotas de agua cambiaran de dirección, podría colocar otra lona que también podría bloquear el agua desde esa dirección. Después de asegurarse de que la lona estaba segura, Mako saltó de nuevo e iba a reanudar su cocina cuando escuchó un ruido proveniente de atrás. Se dio la vuelta y pudo ver los ojos de Iris temblando mientras comenzaba a despertarse. Aunque fue antes de lo que Mako esperaba, estaba feliz de que ella se despertara, ya que sería bueno si pudiera tener a alguien con quien hablar y también pudiera obtener información sobre qué más ha estado sucediendo en esta extraña isla. Los sonidos de las nubes retumbando y las gotas de agua golpeando contra algo de plástico continuaron resonando en los oídos de Iris mientras aún estaba medio dormida. Su estómago gruñía porque no había comido nada en 2 días y su cabeza le estaba dando el peor dolor de cabeza de su vida. Lentamente, sus ojos comenzaron a abrirse y cerrarse mientras se despertaba lentamente. Sus ojos se abrieron a una escena que no esperaba en absoluto. Estaba acostada justo al lado de su mejor amiga, Erin. Miró un poco más allá de ella para ver a los 2 niños heridos que habían rescatado también descansando contra el mismo árbol. Iris miró lentamente a su alrededor y pudo observar que había comenzado a llover. Las gotas de lluvia caían a un ritmo lento en este momento, pero las nubes continuaban retumbando, lo que indicaba que esto era solo el comienzo.
Iris también podía notar el arroyo justo frente a ella. Al principio, comenzó a tener flashbacks de cuando se había detenido junto a un arroyo con Erin para descansar, y luego, de repente, una bestia pez había comenzado a atacarlos. Los flashbacks estaban introduciendo miedo en el corazón de Iris a medida que su ritmo cardíaco comenzaba a aumentar. Sin embargo, antes de que pudiera perder el control sobre sí misma y ceder al miedo, sus ojos se posaron en Mako, que estaba sentado junto al fuego de espaldas a ella. La vista de Mako allí calmó un poco su corazón, ya que esta era la misma persona que afirmaba haber sobrevivido a un encuentro con bestias de nivel avanzado. Si Iris tuviera que elegir a alguien que conociera o con quien se encontrara a quien confiaría su protección, sería esta persona frente a ella. Iris no quería asustar a Mako, así que se levantó silenciosa y suavemente de su posición de descanso y lentamente comenzó a acercarse a Mako. Ni siquiera había llegado a la mitad del camino hacia él cuando Mako expresó sin siquiera darse la vuelta. «Finalmente estás despierto», dijo Mako mientras continuaba haciendo algo alrededor del fuego que Iris no podía ver desde su punto de vista. Uno se sorprendió cuando Mako reconoció su presencia sin siquiera darse la vuelta, sin embargo, se recuperó rápidamente de la pequeña conmoción y rápidamente se acercó a él. A medida que se acercaba al campamento, se dio cuenta de que Mako había pescado algunos peces y los estaba cocinando sobre el fuego. Se sentó en una pequeña roca frente a Mako y lo observó mientras giraba el pescado para asegurarse de que se cocinara de manera uniforme. Hubo un breve momento de silencio incómodo mientras ambos se sentaban junto a la fogata sin decirse una palabra. Para Iris, fue porque todavía estaba un poco intimidada por él y no podía encontrar el coraje para hablar. En su mente, estaba pensando que Mako espera que ella comience la conversación y estaba repasando varios miles de posibilidades en ella sobre cómo comenzar, y sin embargo no podía decidirse por una. Para Mako, la razón era mucho más vergonzosa. Mako todavía era bastante tímido para hablar con las chicas, ya que solo había tenido un encuentro genuino con una chica hasta ahora y fue cuando la hija de Jacob, Kiesa, lo abrazó por salvarle la vida. Todavía no sabía cómo acercarse a las chicas y comenzar una conversación con ellas y también estaba repasando las diferentes posibilidades en su cabeza sobre cómo comenzar desde que notó que se despertaba. Al final, fue Iris quien rompió el hielo cuando rápidamente soltó un gracias. Mako se sintió honestamente aliviado de que Iris hubiera iniciado la conversación y respondió con un de nada. Antes de que la conversación pudiera ir más lejos, el estómago de Iris también se presentó a Mako y no mostraba gratitud de ningún tipo en este momento. El estómago gruñido hizo que Mako se riera un poco y al verlo, Iris también se relajó un poco y se sostuvo el estómago con vergüenza. No te preocupes, yo también tengo mucha hambre. El pescado estará listo para cocinarse en un par de minutos. Podemos comer el primer lote mientras aún están durmiendo. También cocinaré un poco para ellos una vez que se despierten. Dijo Mako mientras volteaba el pez una vez más. Iris asintió con gratitud una vez más, ya que podía esperar para devorar el delicioso pescado frente a ella. Dejando a un lado el hambre, Iris retomó la conversación una vez más primero, preguntando el nombre de Mako. Mi nombre es Mako Gray, ¿y tú eres?, dijo Mako mientras se presentaba y luego pidió la presentación de Iris también mientras actuaba como si aún no supiera todo sobre ella. Iris también se presentó y la conversación entre los dos comenzó con ellos discutiendo un par de temas mientras el pescado continuaba cocinándose. Mako planteó la pregunta sobre cuáles eran sus habilidades. Él ya sabía la respuesta a esto también, pero aún mantenía la personalidad de que no tenía ninguna información sobre ella en absoluto. Ella le dijo que tenía una habilidad de curación y la habilidad de agua. Mako trató de actuar sorprendido ya que la habilidad de curación no era una habilidad popular. En realidad, Mako se sorprendió cuando abrió su perfil por primera vez mientras usaba análisis en ella. No era que la capacidad de curación fuera rara, la capacidad de curación era tan común como las 5 habilidades elementales. Sin embargo, no proporcionaron ningún uso a una persona que solo podía tener una habilidad, por lo que solo las personas con antecedentes médicos tienden a tener esta habilidad. Iris también preguntó sobre la habilidad de Mako, a lo que respondió que tenía una habilidad de fuego de nivel 4 y una habilidad de rayo de nivel 3. Por lo que había dicho el oficial Eric, la habilidad de manipulación de energía era bastante rara y podría convertirse en un objetivo si les contaba a todos sobre su rara habilidad, razón por la cual Mako no mencionó la habilidad de energía en absoluto. El pescado había terminado de cocinarse en este punto y Mako rápidamente le sirvió a Iris una trucha arcoíris entera en una hoja de palma limpia. Rápidamente cavaron en el pescado caliente humeante mientras continuaban su conversación.
Iris y Mako también presentaron a sus amigos. Mako le contó sobre Billy León y cuáles eran sus habilidades. Mako también mintió sobre las habilidades de Billy León mientras se saltaba la habilidad de arena de Bill y la capacidad de endurecimiento de León para que pareciera que no había una gran brecha de poder entre ellos. Finalmente, Iris le preguntó a Mako qué les había sucedido antes de llegar a la cueva. Mako se detuvo por un segundo para pensar en una historia creíble para contarle porque no podía compartir los eventos exactos de lo que había sucedido en esa cueva. La pausa de Mako llevó el mensaje equivocado a Iris, ya que creía que tal vez había tocado un tema amargo. Sin embargo, antes de que pudiera disculparse y continuar, Mako comenzó a narrar una versión ligeramente alterada de los eventos que tuvieron lugar en la cueva. Iris escuchó con gran interés mientras mordía su pescado cocido mientras Mako narraba la historia. Se saltó por completo la parte en la que él y León tuvieron un duelo que llevó al Rey Escarabajo a encontrarlos y comenzó directamente desde la parte en la que el Rey Escarabajo Terra los había atacado. Mientras Mako e Iris hablaban solos alrededor de la fogata, León continuó girando la cabeza de izquierda a derecha mientras aún dormía. El sudor rodaba por su frente mientras continuaba experimentando un sueño realmente malo. Papá. El sonido de un niño resonó desde el interior del automóvil accidentado mientras veía a su padre ser apuñalado por la espalda con una cuchilla por uno de los asaltantes. Paul se tambaleó un poco mientras trataba de soportar el dolor y evaluar la situación. Rápidamente se dio cuenta de que no podía invocar ningún aura de su cuerpo. Miró a su alrededor para ver que todos los asaltantes tenían grandes sonrisas en sus rostros, ya que ya sabían lo que le estaba sucediendo al cuerpo de Paul. Paul había sido completamente despotenciado, ella podía invocar cualquiera de sus habilidades y eso incluía su habilidad de telequinesis, que protegía el auto. Paul tenía una mirada de horror al escuchar los gritos de una mujer y un niño detrás de él. Se dio la vuelta para ver que su esposa e hijo se habían convertido en rehenes con dos hombres sosteniendo un cuchillo contra sus gargantas mientras se acercaban lentamente a Paul. Paul se había vuelto impotente para defenderse y solo podía ver cómo arrastraban a su esposa e hijo más cerca de él. Trató de moverse y ganar tiempo para que los efectos de lo que fuera que lo habían atacado desaparecieran, pero rápidamente recordó lo fuertes que eran los usuarios de habilidades contra un humano normal. Con solo un par de patadas ligeras, Paul estaba en el suelo sangrando desde varios lugares e incapaz de moverse, mientras los sonidos del llanto y los gritos de su esposa e hijo continuaban resonando en sus oídos. Uno de los asaltantes agarró a Paul por la nuca y lo sostuvo para que estuviera frente a Elina y León. Los dos matones que los tenían como rehenes acercaron la hoja a sus gargantas, mientras el que sostenía a Paul por el cuello comenzó a hablar. Deberías haber escuchado al jefe cuando tuviste la oportunidad, ahora transfieres todo lo que posees a Venom, o de lo contrario la sangre de tu esposa e hijo estará en tus manos. Dijo el hombre. Paul miró a su esposa e hijo, llorando y tratando desesperadamente de alejarse de los asaltantes que los tenían como rehenes, pero fue inútil. No importa cuánto lucharan, no podían hacer nada contra los usuarios de habilidades decentemente fuertes. Elina no pudo liberarse del agarre del hombre, que se sentía como cadenas de hierro. No era que Elina no fuera fuerte. Tenía una habilidad de agua de nivel 5, pero sin agua en las cercanías, era completamente impotente. El joven león tuvo el mismo destino que su madre, ya que tampoco pudo liberarse. En este punto, León solo tenía una habilidad de velocidad de nivel 2 que su padre le había regalado hace unos meses cuando cumplió 14 años. Paul era muy estricto con León teniendo una habilidad. A diferencia de muchos padres ricos que permitieron que sus hijos tuvieran la capacidad legal más alta tan pronto como alcanzaron la edad mínima, que es de 5 años, Paul había adoptado un enfoque completamente diferente. Paul quería asegurarse de que su hijo entendiera el valor real de una habilidad y lo fácil que es usarla mal. León observó con sus propios ojos cómo sus compañeros de clase ricos intimidaban a los otros compañeros de clase abusando del poder de sus habilidades más fuertes. Nadie podía impedirles que lo hicieran, ya que tenían padres ricos que los respaldaban y, por lo tanto, las únicas opciones que les quedaban a los estudiantes objetivo eran soportarlo o cambiar de escuela. Esos matones se mantuvieron alejados de León, ya que sabían las consecuencias de meterse con él, incluso si era impotente. León admiraba a su padre y entendía las lecciones que su padre estaba tratando de enseñarle. Con solo observar la situación en su salón de clases, León pudo comprender que el mundo giraba en torno al poder y vio lo fácil que era embriagarse con esa sensación de tener el control y ser todopoderoso. Aquellos que eran más fuertes que otros comenzaron a crear una jerarquía en el aula y se colocaron en la cima.
mandarían y oprimirían a los que eran débiles mientras se mantenían alejados de algunos que también tenían un fuerte respaldo como León o también eran fuertes pero no deseaban asociarse con ellos. Sin embargo, no todos los estudiantes de su clase eran iguales, ya que algunos tenían decencia y moral inculcados por sus padres responsables. También eran fuertes y tenían una habilidad, pero nunca las usaban para causar daño a otros. Esos fueron los estudiantes que se enfrentaron a la tiranía de los estudiantes ricos y fueron admirados y amados por todos, excepto por aquellos a quienes se oponían. León quería ser uno de esos estudiantes, alguien que solo usaría su poder para el bien y lucharía contra aquellos que abusaron de su poder. Para su 14º cumpleaños, Paul finalmente llamó a León a su oficina y le regaló 6 libros. Habilidad de velocidad, nivel 2. Habilidad de fuerza, nivel 2. Habilidad de viento, nivel 2. Habilidad de rayo, nivel 2. Habilidad de tierra, nivel 2. Habilidad de fuego, nivel 2. León finalmente tenía la edad suficiente para verse obligado a tomar clases de duelo en la escuela donde les enseñaron los conceptos básicos de cómo pelear. Paul sintió que ya era hora de que León obtuviera su primera habilidad para poder competir contra todos los demás estudiantes durante los duelos. Paul le había dado a León una gran conferencia sobre la responsabilidad que conlleva tener habilidades y, al final, dejó que León decidiera qué habilidad quería aprender. León reflexionó sobre qué libro de habilidades elegir durante bastante tiempo, pero al final, decidió seguir los pasos de su padre. La primera habilidad de Paul también fue la habilidad de velocidad, por lo que León también eligió la habilidad de velocidad de nivel 2. Rompió el cristal plateado que estaba incrustado en la portada del libro y observó cómo el aura blanca lechosa y plateada entraba en su cuerpo. Podía sentir que sus músculos se tensaban y sus huesos se fortalecían. León ahora también era un usuario de habilidades. Paul estaba orgulloso de la decisión de su hijo y comenzó a enseñar todo lo que sabía sobre la capacidad de velocidad. León nunca se quejó con su padre, pero durante una de las sesiones de entrenamiento dejó escapar un comentario de su lengua. Tener una habilidad de nivel 2 es genial, pero aún así no podré competir contra aquellos que tienen una habilidad de nivel 3, dijo León. León se dio cuenta al instante de lo que acababa de hacer. Pensó que su padre estaría furioso con él por mostrar ingratitud, pero cuando se volvió para mirar a su padre, todo lo que pudo ver fue una sonrisa amable. Está bien si piensas de esa manera, pero tengo que decir que estás equivocado, hijo mío, respondió Paul. León estaba confundido en cuanto a lo que su padre quería decir al decir que estaba equivocado. Era un hecho bien conocido que una persona con un nivel de habilidad más bajo nunca podría derrotar a una persona con un nivel de habilidad más alto. Puede ser cierto que los nivel 3 son más fuertes que los nivel 2, pero eso es solo cuando son igualmente hábiles, dijo Paul. Sin embargo, no es el caso cuando un usuario de habilidad de nivel 2 altamente calificado se enfrentará a un usuario de habilidad de nivel 3 poco calificado. No importa cuán fuerte sea una persona, perderá si confía solo en su poder y no desarrolla ninguna habilidad o estilo de lucha. Pablo explicó más. Recuerda siempre esto, León. No importa cuán fuerte sea tu oponente, si puedes burlarlo con tu pensamiento inteligente y tu gran habilidad, siempre saldrás victorioso. Dijo Paul mientras le daba unas palmaditas en la cabeza a León. Al ver que su padre estaba en peligro, León rápidamente se recompuso y trató de pensar en una forma de escapar de su situación actual. Entendió que necesitaba crear una apertura para que su padre pudiera defenderse. Mirando a su alrededor, León notó que estaban parados sobre la arena y una idea rápidamente surgió en su mente. El agresor lo había sujetado por el torso y los brazos, pero no por las piernas. León rápidamente comenzó a frotar sus pies contra el suelo arenoso blando lo más rápido que pudo y levantó mucha arena en el aire. Antes de que el hombre que sostenía a León pudiera darse cuenta, León había creado una enorme nube de polvo usando sus pies rápidos y cegando temporalmente a todos. Paul entendió las acciones de León mientras sonreía internamente, ya que estaba muy orgulloso de su hijo por tomar una decisión rápida. Aún impotente, Paul decidió que la mejor opción para él es ganar más tiempo para que su cuerpo se recupere. Usando la nube de polvo como cobertura, Paul maniobró rápidamente alrededor de los asaltantes y comenzó a correr lo más lejos que pudo y ganando el mayor tiempo posible. La nube de polvo no fue realmente un revés para los asaltantes, más bien una molestia. Uno de ellos se deshizo rápidamente de él usando su habilidad viento y notaron que Paul no estaba a la vista. León esperaba que su padre se hiciera cargo una vez más y luchara contra los malos, pero lo que vio cuando la nube de polvo desapareció le partió el corazón en dos.
Podía ver a su padre huyendo dejándolo a él y a su madre solos en manos del enemigo. No podía creerlo. ¿Cómo pudo su padre abandonarlo así? El hombre que tanto admiraba estaba huyendo ante el peligro. Los asaltantes estaban bastante enojados con León por hacer ese pequeño truco y un simple puñetazo directamente en su cara le había destrozado completamente la cara y lo había dejado inconsciente. Cuando León quedó inconsciente, pudo escuchar los gritos desesperados de su madre mientras intentaba que los asaltantes dejaran de lastimar a su hijo. La próxima vez que León se despertó, estaba de vuelta en su habitación con vendajes por toda la cara. No podía recordar nada de lo que había sucedido y estaba confundido en cuanto a cómo llegó aquí en primer lugar. El mayordomo estaba haciendo su chequeo regular al joven maestro cuando vio que finalmente estaba despierto. Rápidamente informó a su maestro sobre esto cuando se le indicó y, en cuestión de segundos, Paul se apresuró a ir a la habitación de León. Después de respirar profundamente un par de veces y prepararse para la difícil conversación que estaba a punto de producirse, Paul entró en la habitación de León. León miró a su padre entrando en la habitación y, por lo general, se sentiría respetuoso con él, pero no esta vez. No sabía qué era, pero algo dentro de su cuerpo lo obligaba a no tener respeto por el hombre que estaba frente a él. Cuando Paul se acercó a León y se sentó a su lado en su cama, León comenzó a tener visiones confusas de él y su madre. Aterrorizado por lo que podía sacar de sus visiones, León se dio cuenta de que su madre podría estar en problemas. «Padre, creo que mamá está en peligro», dijo León tan pronto como Paul se sentó a su lado. Sorprendido por el primer comentario de León, Paul tragó saliva antes de preguntarle a León qué quería decir con esas palabras. «León, ¿qué te hace pensar que tu madre está en problemas?» León se rascó la cabeza ya que su memoria aún estaba bastante nublada, pero podía ver claramente a su madre llorando en su visión. «No lo sé. He estado teniendo estas extrañas visiones desde el momento en que me desperté, no puedo entender por qué, pero realmente creo que mamá está en peligro». «¿Dónde está?», preguntó León mientras sostenía su cabeza. «León, tu madre está muerta». Paul dijo muy lentamente mientras colocaba su mano sobre el hombro de su hijo. El mundo entero de León se había derrumbado en el momento exacto en que esas palabras salieron de la boca de Paul. Sus sentimientos eran similares a la rotura de vidrios, ya que ni siquiera podía procesar la información que acababa de recibir. Las lágrimas rodaron por su rostro, cuando de repente León comenzó a recordar nuevamente. Recordó que su automóvil fue atacado mientras viajaban al aeropuerto. Recordó cómo su padre estaba luchando contra todos los malos a la vez, pero uno de ellos pudo derribarlo con su espada. Lo sacaron a él y a su madre del auto accidentado y les pusieron un cuchillo en la garganta, exigiendo que su padre les diera todo. Recordó cómo había usado hábilmente su velocidad para crear una nube de polvo para ayudar a su padre en su pelea justo antes de ser noqueado, pero, cuando el polvo se había sentado. León gritó mientras convertía su dolor en ira. Pablo se sorprendió al ver que tal cambio ocurría en su hijo, el hijo que nunca había levantado la voz en su contra en toda su vida. «Te escapaste. Nos dejaste morir a manos de esos hombres». León gritó mientras los sonidos de los gritos de su madre continuaban resonando en sus oídos. «¿Qué estás diciendo, León?» «No corrí. Te salvé», dijo Paul mientras trataba de calmar a su hijo. Creía que León solo estaba pasando por un trauma y una fase de negación y estaba buscando a alguien a quien culpar. Paul trató de acercarse a su hijo y abrazarlo mientras intentaba consolarlo, pero León se asustó tan pronto como se acercó. Usando sus piernas y pies, León intentó todo lo que estaba a su alcance para alejar al hombre que seguía viendo en su memoria, huyendo lo más lejos posible de los asaltantes, mientras la nube de polvo que creó los mantenía ocupados. Paul no podía usar la fuerza contra su propio hijo, así que solo trató de calmarlo diciendo cosas como «no es lo que parece y déjame explicarte», pero todo cayó en oídos sordos cuando León aprovechó la oportunidad para salir corriendo de su habitación y correr lo más lejos posible. Paul se sentó en la cama de su hijo completamente conmocionado por lo que acababa de suceder. Esperaba que León se portara un poco mal, considerando lo pesadas que eran las noticias y lo cercano que estaba con su madre, pero nunca esperó que su hijo lo culpara. Paul también estaba de luto por la pérdida de su encantadora esposa, ya que tampoco estaba en las condiciones más estables. Silenciosamente dejó fluir sus lágrimas mientras llamaba al mayordomo. «Benson», gritó Paul. En un instante, el mayordomo había llegado a la puerta.
Fue tan rápido que se podría argumentar que nunca se fue en primer lugar, pero Paul estaba demasiado emocionado en este punto para cuestionar algo. No dejes que León se salga de los límites de la instalación, ordenó Paul. Benson rápidamente se inclinó ante la petición de su amo y desapareció de la puerta. León estaba corriendo por las instalaciones, que era el mismo almacén donde se llevó a cabo el torneo Dark Raven. Corrió por varios pasillos a toda velocidad y finalmente llegó a una de las salidas. Abrió la puerta y salió corriendo. Había una tormenta eléctrica afuera, pero a León no le importaba, solo quería alejarse lo más posible del hombre que lo traicionó. Estaba a punto de llegar a la valla que marcaba el límite entre el almacén y el área pública cuando de repente apareció frente a él una figura que conocía muy bien y respetaba. «Joven maestro, ¿qué estás haciendo?», Benson preguntó con su misma voz educada. León solo miró a los ojos del mayordomo a quien había aceptado como parte de la familia y con quien había compartido todo. Sabía que el mayordomo no había hecho nada y, sin embargo, se sentía disgustado de asociarse con alguien que se vinculara con su padre traidor. León no pudo contener más las lágrimas cuando comenzó a llorar una vez más. En este punto, esto era lo único que podía hacer. Benson era leal a su padre y lo más probable es que le indicara que lo trajera de vuelta adentro. Cayó de rodillas mientras golpeaba el suelo fangoso con ira y frustración. Benson pudo ver lo roto que estaba León y se acercó a él lentamente. Esta vez León no se resistió y le permitió acercarse a él. Benson se inclinó para que él y León estuvieran al mismo nivel de los ojos. «Va a estar bien, joven maestro. Tu madre se ha ido a un lugar mucho mejor», dijo Benson mientras trataba de consolar a León. Escuchar esas palabras hizo que León perdiera la poca determinación que le quedaba y abrazó a Benson con fuerza mientras se soltaba y lloraba a mares. Benson le devolvió el abrazo y los dos permanecieron en esa posición durante bastante tiempo bajo la lluvia mientras León seguía llorando. Finalmente, León pudo recomponerse y Benson lo hizo aceptar volver a entrar. Benson trató de hacer que León se enfrentara a su padre, pero él seguía diciendo que nunca más quería ver la cara de ese hombre en su vida. Pasaron varios días y León continuó llorando la pérdida de su madre mientras evitaba a su padre a toda costa. Paul fue empático al principio, ya que sabía que su hijo estaba pasando por un momento difícil y que si quería que lo dejaran solo, le concedería su deseo. Sin embargo, los días continuaron pasando, pero no había señales de que León cambiara su actitud hacia su padre. Benson trató continuamente de que León hablara con su padre y dejara que le explicara las cosas, pero León no quería escuchar nada de eso. Quién sabe qué mentiras se le ocurran para proteger su imagen, porque eso es lo que realmente le importa. Si hubiera cuidado a su familia, se habría quedado y luchado en lugar de huir como un cobarde. León le dijo a Benson, quien estaba tratando de que León se abriera a su padre nuevamente. Muy pronto, Paul llegó a un punto de ruptura ya que había tenido suficiente de la terquedad de su hijo. Se acercó a la habitación de su hijo y abrió la puerta. León saltó rápidamente de la cama cuando su padre abrió la puerta y antes de que pudiera hacer algo, comenzó a sentir una presión repentina a su alrededor. Era tan fuerte que hizo que León cayera de rodillas. Paul había liberado un poco de su aura para asegurarse de que su hijo no tuviera la energía para responderle. Era bastante inhumano y el propio Paul no aprobaba esta acción, pero no toleraría la falta de respeto de nadie, ni siquiera de su propio hijo, ya que tenía una imagen que mantener. Se acercó a su hijo, que todavía estaba luchando por tratar de levantarse del suelo a pesar de que sabía que no tenía sentido. Se agachó para estar cara a cara con su hijo. Podía sentir la ira y el odio que emanaban de los ojos de León mientras suspiraba. «Escucha, León. Sé que piensas que huí en lugar de enfrentarme a esos hombres, pero eso no es cierto. No me escapé. Me quedé y luché contra todos ellos. Yo los maté a todos. Tu madre tuvo la mala suerte de quedar atrapada en el fuego cruzado. Por favor, hijo, créeme. Sabes que nunca te abandonaría a ti ni a tu madre», dijo Paul mientras miraba directamente a los ojos llorosos de León. Contenía toda su aura y eliminó la presión de León. León finalmente pudo moverse libremente y respirar de nuevo. Se tomó un par de segundos para respirar profundamente y recuperar la respiración, después de lo cual miró directamente a los ojos de su padre.
Mentiras, todas mentiras. Te vi huir. Nada de lo que puedas hacer o decir cambiará ese hecho. Dijo León mientras mostraba total determinación y enojo hacia su padre. Paul no podía creer cuánto había cambiado su hijo, pero también había tenido suficiente de esto. Si León quería lidiar con las cosas con ira, él también lo haría. Bien. Cree lo que quieras, pero debes saber esto, sigues siendo mi hijo. Paul dijo en voz alta con un poco de ira. León estaba un poco desconcertado por el repentino cambio de tono de su padre, ya que antes de que pudiera responder, su padre continuó. Y no toleraré el mal comportamiento de nadie, incluso si eres tú. Si quieres irte de este lugar con tanta fuerza, entonces está bien. Puede irse una vez que tenga la edad suficiente para solicitar la escuela militar. Sin embargo, hasta entonces, debes seguir escuchando y obedeciendo todo lo que digo. A partir de ahora serás educado en casa y Benson te proporcionará todo lo que necesites. Dijo Paul. Después de decir esto, Paul se puso de pie y salió de la puerta, dejando a León solo para reflexionar sobre lo que su padre acababa de decir. León se quedó absolutamente sin palabras, ya que nunca antes había visto este lado de su padre y sus acciones de hoy habían cimentado la idea en el cerebro de León de que Paul realmente tenía la culpa. León ahora solo tenía un objetivo en mente, volverse fuerte, aprobar el examen de ingreso y dejar a su padre de una vez por todas. Paul, por otro lado, tenía lágrimas corriendo por su rostro mientras estaba parado junto a la puerta cerrada de su hijo. Nunca quiso que su familia se separara de la manera en que lo hizo y solo quería recuperar a su hijo mayor. Después de llorar en silencio durante un par de minutos, Paul finalmente se secó las lágrimas mientras se daba la vuelta para mirar la puerta cerrada de su hijo por última vez antes de dirigirse a su oficina. Te amo, hijo, dijo Paul mientras se alejaba. Mientras León volvía a experimentar su trauma pasado en su horrible pesadilla, Mako narró toda su historia alterada de su encuentro con Terra Beatle a Iris, quien estaba escuchando con gran interés. Estaba bastante impresionada con las hazañas que Mako le había contado a pesar de que había recortado varios fragmentos de información para que pareciera menos sospechoso. Después de eso, Mako le pidió a Iris que compartiera un poco de su propia experiencia en la isla y por qué se inscribió para la prueba en primer lugar. Iris era bastante tímida al principio para contar su propia historia y Mako podía sentir su incertidumbre. Él le aseguró que si ella no quería hablar de eso, entonces también estaba perfectamente bien. Iris apreció el gesto, pero dijo que sería injusto después de todo, pudo escuchar tanto sobre él. Iris comenzó explicando que ella y Erin eran amigas de la infancia y que ambas vivían juntas desde que eran pequeñas en una ciudad llamada Rivenwood City. Rivenwood estaba ubicado aproximadamente a 800 millas al norte de Emerald City. Emerald City era una ciudad costera, mientras que Rivenwood estaba más cerca de una de las regiones montañosas de Mundivia. Dado que todos los continentes de la Tierra se habían fusionado en un gran continente, habría sido injusto para la gente si se llamara algo que solo estuviera relacionado con una sola cultura o nación, por lo que decidieron el nombre Mundivia. El nombre Mundivia combina mundus, que significa mundo, con via, que significa camino o camino. Significaba un continente que alberga muchas culturas y civilizaciones diferentes, cada una con sus propios caminos y formas de vida únicos. Toda la composición geográfica de la Tierra había cambiado con la formación de nuevas cadenas montañosas y desiertos. Se construyeron nuevas ciudades en todas partes y se abolió el concepto de naciones y países. Cada ciudad estaba conectada con al menos otras 5 ciudades y todas ellas se vinculan con la ciudad capital que se encuentra en el centro del continente. Iris explicó que ella y Erin provenían de un hogar promedio y que sus padres ganaban lo suficiente para mantenerlos, pero no podían permitirse comprarles libros de habilidad. Ella y Erin no tenían una habilidad hasta el año pasado, cuando su suerte finalmente cambió. Habían demostrado la mayor cantidad de habilidades en acrobacias, deportes y académicos que un usuario sin habilidades podía mostrar durante las pruebas que habían tenido lugar en su escuela secundaria. La semana siguiente, ella y Erin recibieron una carta que indicaba que habían sido seleccionadas por una empresa que estaba dispuesta a patrocinarlas en su viaje a la escuela militar.
Alrededor del 30% de los estudiantes que participaban en esta prueba también habían sido patrocinados por una empresa. Mako había oído hablar de este esquema antes, cuando estaba en su tercer año de secundaria, e incluso había intentado las pruebas, pero no fue seleccionado porque solo sobresalía en lo académico y carecía bastante de deportes y acrobacias. Antes de que Mako obtuviera el sistema, la única forma de obtener una habilidad era inscribirse en la escuela militar y, usando la ruta alternativa, obtendría una habilidad gratuita a través del ejército, pero tendría que servir en el ejército durante 3 años antes de seguir adelante con su vida. Las habilidades proporcionadas por los militares eran el fondo absoluto del barril. Para muchas personas como Mako, no tenían otra opción que aceptar esas habilidades comunes de bajo nivel y hacer todo lo posible para subir de rango y volverse fuertes. Sin embargo, para algunas personas, eran otra opción. Muchas empresas como Teams Laboratories, donde Mako compró su primera habilidad, investigan habilidades y destrezas y realizan pruebas anuales en escuelas secundarias y otras academias para buscar a los mejores candidatos para patrocinar. Buscarían estudiantes excepcionales que no fueran usuarios de habilidades y les ofrecerían contratos de patrocinio. Esos contratos establecían que la empresa está dispuesta a proporcionarles habilidades decentes y ofrecerles capacitación también y, a cambio, tendrían que trabajar en su empresa durante un periodo de tiempo acordado. Era el mismo trato que el ejército, pero esta opción aseguraba que la persona obtendría una habilidad decente y que recibiría entrenamiento gratuito de antemano. Sin embargo, después de graduarse de la escuela militar, tendrían que trabajar en la empresa con un salario injusto hasta que termine su contrato. Fue bastante beneficioso para la empresa, ya que no tuvieron que invertir mucho. Solo tenían que proporcionar a sus beneficiarios una habilidad decente y un entrenamiento de nivel básico para que pudieran aprobar el examen militar con calificaciones decentes. Después de eso, los militares harían todo el trabajo duro de entrenarlos y hacerlos fuertes. Una vez que se gradúen, tendrían que brindar sus servicios a la empresa de la manera que consideren adecuada hasta que expire el contrato. Definitivamente fue una estafa ya que las empresas se beneficiarían mucho más que la persona, pero la gente aún optó por esta opción porque una vez que expira el contrato, son libres de hacer lo que quieran, y como tenían mejores habilidades, se les abren muchas más oportunidades. Iris y Erin habían firmado ese contrato y fueron ayudadas por una empresa llamada PowerCore Industries. Les proporcionaron habilidades y los pusieron en un programa de entrenamiento con 3 personas más que terminarían convirtiéndose en sus compañeros de equipo. Iris, Erin, Sven, Finn y Andrew habían aterrizado juntos en la isla. Recibieron capacitación sobre cómo sobrevivir en la isla desde que los militares lo anunciaron en su escuela secundaria. Andrew fue nombrado líder del grupo y todo iba bien hasta el momento en que la bestia oso los atacó. La bestia los había atacado mientras estaban instalando su tienda, por lo que fueron tomados por sorpresa. Andrew y Finn habían tratado de atacar a la bestia, pero era demasiado fuerte y tenía la habilidad de disparar. Intentó atacar a Erin con una bola de fuego gigante, pero Sven bloqueó el ataque interponiéndose entre él y Erin. Sin embargo, lo que Sven no esperaba era que la bola de fuego se quemara simultáneamente en el impacto, creando una pequeña explosión y lanzándolo en una dirección aleatoria. Iris explicó que ella y Erin también quedaron atrapadas en el radio de la explosión y fueron lanzadas en una dirección aleatoria. Después de un aterrizaje brusco, Erin sufrió múltiples lesiones ya que estaba más cerca de la explosión que Iris y estaba sangrando por varias áreas. Afortunadamente, Iris también fue lanzada en una dirección similar y pudo encontrarla y curarla antes de que su condición empeorara. Habían estado caminando solos por la isla desde ese momento en adelante y no podían permanecer en un lugar por mucho tiempo, ya que las bestias estaban por todas partes y donde quiera que se mudaran, aparecería una nueva bestia. Tenían hambre, frío y cansancio por estar continuamente en movimiento y sin apenas tener nada para comer. Eso fue hasta que nos encontramos con ustedes en la cueva y vinimos aquí, dijo Iris mientras terminaba su historia. Mako se sentía bastante enfático con Iris después de escuchar toda su historia.
Estaba pasando por un momento difícil en la isla desde que la pisó, y apenas pudo sobrevivir a algunos de los encuentros, por lo que ni siquiera podía imaginar cómo se habrían sentido estas dos chicas al estar solas en la isla, ya que eran mucho más débiles que él. Mako le había preguntado a Iris si había encontrado una tableta en la isla, a lo que Iris dijo que no. Esto no era ideal para Mako, ya que lo principal que quería de Iris era información, pero ella tampoco tenía mucha. De repente, Mako tuvo una buena idea en su cabeza. Le preguntó a Iris cuál habría sido su plan si no se hubieran encontrado con él en la cueva. Iris estaba un poco confundida al principio, pero respondió que continuaría subiendo por el arroyo porque allí es donde ella y sus compañeros de equipo habían decidido establecer su refugio permanente. Una sonrisa finalmente se rompió en el rostro de Mako cuando finalmente tenía algo con lo que trabajar. Un plan ya comenzó a formarse en la mente de Mako, pero antes de que pudiera discutirlo, el sonido de la tos lo devolvió a la realidad. Mako e Iris miraron hacia el árbol para ver que León se había despertado y estaba tratando de moverse y sentarse derecho. Mako corrió rápidamente hacia él y le impidió moverse demasiado. León estaba confundido en cuanto a lo que estaba sucediendo, ya que acababa de despertar de una terrible pesadilla y no esperaba un cambio de escenario ni que Mako corriera hacia él y lo sujetara. Tranquilo, León. No te muevas mucho o los puntos se romperán, dijo Mako mientras señalaba hacia el pecho de León. León miró hacia abajo y notó el vendaje gigante envuelto alrededor de la mayor parte de su pecho. Lentamente, comenzó a recordar lo que había sucedido antes de ser noqueado. Fui golpeado por el ataque relámpago del escarabajo gigante. Pensé que estaba muerto. Debe haberme salvado la vida, dijo León en sus pensamientos mientras comenzaba a recordar todo. Iris ahora también se había acercado a los dos niños. Al principio se sorprendió de la velocidad a la que Mako corrió hacia su amigo, pero rápidamente lo superó y se unió a su conversación. Mako le estaba contando a León sobre el daño que había sufrido su cuerpo y que tendría que encontrar más píldoras curativas en cajas de botín para curarlo por completo. Iris escuchó la última frase de Mako y una sonrisa apareció en su rostro. Rápidamente se acercó a León y con calma colocó su mano sobre su pecho. Es hora, le devolví el favor. Puedo ayudarte con la herida, dijo Iris mientras su mano comenzaba a brillar de color verde y comenzaba a curar el cuerpo de León. El sudor rodó por la cara de Iris mientras continuaba curando a León a pesar de que acababa de comenzar a recuperar algo de energía. Iris apreció la ayuda de Mako y no quería aumentar su ya considerable carga de responsabilidades. Por lo tanto, para resolver una de sus cargas, decidió serle útil y sanar a su amigo. La sesión de curación continuó durante unos 20 minutos sin apenas conversación, ya que Iris les pidió que permanecieran en silencio ya que necesitaba concentrarse. La capacidad de curación era una habilidad bastante única en la que el concepto principal era convertir la propia energía en fuerza vital y luego dirigir esa fuerza vital a un cuerpo extraño para curar cualquier daño que pudiera haber ocurrido allí anteriormente. Después de 20 minutos de curación constante, Iris le indicó a Mako que se quitara el vendaje. Era arriesgado quitar el vendaje, ya que expondría los puntos si la herida se volvía a abrir, lo más probable es que sangrara e incluso se infectara. Sin embargo, Mako no era un profesional médico, por lo que confiaba en que Iris sabía lo que estaba haciendo y seguía sus instrucciones. Con cuidado se quitó el vendaje y vio que gran parte de la piel quemada había desaparecido, pero el corte que Mako había hecho era casi exactamente el mismo que antes. Al ver esto, Mako estaba confundido y se volvió hacia Iris en busca de respuestas, pero ella solo mantuvo los ojos cerrados y continuó concentrándose y curando a León. Ahora, quita con cuidado los puntos, instruyó Iris. Ahora, Mako estaba realmente confundido en cuanto a lo que Iris estaba tratando de hacer. La píldora curativa que Mako le había dado a León antes no podía reemplazar toda esa piel quemada en su cuerpo, por lo que estaba claro que Iris lo estaba curando, pero ahora le había pedido a Mako que quitara los puntos, que mantenían unida la herida y evitaban que León muriera. Iris estaba esperando a que Mako siguiera sus instrucciones e incluso hizo un gesto con los ojos cerrados para que se diera prisa, pero Mako todavía tenía miedo de intentarlo. Sin embargo, antes de que Mkao pudiera perder más tiempo, León agarró el brazo de Mako y dijo con voz débil: «Solo haz lo que ella diga». Mako comenzó a abrir los puntos a regañadientes, pero para su absoluta sorpresa, la herida no se abrió en absoluto.
Incluso después de que se quitaron todos los puntos, la herida se veía exactamente igual. Después de que se quitaron todos los puntos, las manos de Iris comenzaron a brillar con mayor intensidad y Mako observó en tiempo real cómo la carne comenzaba a crecer en el pecho de León y cerraba la herida. A los 5 minutos más de curación, el pecho de León se veía nuevo sin siquiera un rasguño. Tan pronto como terminó, se derrumbó contra el tronco del árbol. Mako y León temieron lo peor y rápidamente se movieron para ver si estaba bien, pero antes de que pudieran hacerlo, ella les aseguró que estaba bien y que se mareaba un poco después de una intensa sesión de curación. León estaba completamente curado ahora y seguía frotándose el pecho con incredulidad, ya que momentos antes pensaba que estaba muerto y ahora estaba perfectamente bien. León se puso de pie y Mako le arrojó una camisa nueva de su mochila. La mochila de cada cadete tenía varios discos dentro de los cuales había ropa súper comprimida. Agregando solo un poco de agua, podrían desplegarse en ropa nueva y limpia. León rápidamente se puso la camisa y se acercó a Iris, que todavía estaba apoyada contra el árbol medio inconsciente. Él le preguntó si estaba bien, a lo que ella respondió que sí, y León procedió a tomar su mano y besarla suavemente. «Me has salvado la vida». «Estoy en deuda contigo», le dijo León a Iris. «¿Qué diablos?». Una voz fuerte resonó justo cuando León besó la mano de Iris. Erin se había despertado justo a tiempo para ver a su mejor amiga colapsada junto a un árbol y a uno de los chicos besándole la mano. Rápidamente saltó en el aire usando su habilidad de viento y cambió sin esfuerzo a su habilidad de agua en el aire. Usando el agua de la lluvia, rápidamente formó múltiples picos de agua a su alrededor mientras se sumergía hacia León. «Aléjate de ella», gritó mientras se acercaba al ataque. A pesar de la gran demostración de habilidad, León permaneció quieto en su posición y los picos de agua simplemente rebotaron en su cuerpo. Erin se sorprendió un poco al ver a León completamente imperturbable por su ataque, pero no pudo hacer nada al respecto ya que era la siguiente. Todavía extendió su mano hacia afuera mientras se preparaba para darle un fuerte golpe en la cara usando todo el impulso y la velocidad de su inmersión, pero justo cuando se acercó lo suficiente, León se movió ligeramente hacia la izquierda y el golpe rozó su cara. Sin embargo, León dejó que Erin se estrellara contra el suelo de cabeza y tan pronto como su puño cruzó su rostro, la agarró por la muñeca y desperdició el impulso extra girando, haciendo que Erin aterrizara suavemente en el suelo. Erin estaba más que asombrada por la habilidad y la velocidad de reacción de León, pero todavía estaba enojada porque acababa de intentar hacer un movimiento con su mejor amigo. Continuó luchando para tratar de escapar de las garras de León y lanzar otro contraataque, pero antes de que las cosas se salieran demasiado de control, Iris se despertó por completo por la conmoción y rápidamente se apresuró a detener a Erin. «Erin, detente. No me lastimó ni nada. Le salvé la vida y por eso estaba expresando su gratitud». Iris dijo que hiciera que Erin se calmara. «¿Qué?», dijo Erin mientras estaba bastante confundida en cuanto a lo que estaba pasando. Una hora más tarde, los cuatro estaban acurrucados alrededor de la fogata y esta vez, León y Erin estaban llenando sus estómagos con el sabroso pescado cocido. La tensión entre los dos se había reducido, pero todavía se sentían incómodos mientras hablaban entre ellos. Todos ellos habían intercambiado bromas entre ellos y se habían puesto al día con lo que estaba pasando. Bill todavía estaba noqueado por la herida e Iris también quería curarlo, pero Mako dio un paso al frente y le impidió hacerlo. «Estás en condiciones de curarlo. No podrás curarlo por completo, pero te agotarás y entonces tendríamos que cuidar de 2 personas en lugar de una». Mako explicó su razonamiento. Iris simplemente no quería sentirse inútil y por eso también curó a León en primer lugar, a pesar de que apenas tenía la capacidad de hacerlo. Esta era la naturaleza de Iris, siempre quería ayudar a los demás y se sentiría bastante avergonzada si ella fuera la que recibiera ayuda. Después de un tiempo de silencio, León se volvió hacia Mako y finalmente abordó el tema que lo había estado molestando desde que se despertó. «Ya que me golpeaste, te seguiré como te prometí. ¿Vamos a seguir viajando a ese mismo lugar que discutimos antes?», preguntó León. Mako estaba feliz de que León finalmente hubiera cambiado de opinión y estuviera dispuesto a cooperar con ellos, pero solo deseaba haberlo hecho antes para que no hubieran estado en esta situación. «No, no podemos», respondió Mako. Mako explicó su razonamiento para posponer su viaje. Las heridas de Bill aún eran demasiado graves y necesitaban asegurarse de que todos estuvieran curados y energizados antes de aventurarse en territorio desconocido.
el grupo tenía que ser cauteloso ya que no estaban seguros de los peligros que se avecinaban, y era importante que todos pudieran cuidarse las espaldas. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro próximo curso de acción? No podemos permanecer inactivos hasta que Iris pueda curar a Bill. Si lo hacemos, seremos vulnerables e indefensos. León expresó su preocupación. Mako estuvo de acuerdo con la preocupación de León, ya que era un punto válido, no podían permanecer en un lugar por mucho tiempo, o de lo contrario lo más probable es que se encontraran con otra bestia. Mako se volvió hacia Iris mientras explicaba su plan para seguir adelante. Iris me informó que su grupo tiene la intención de construir su refugio río arriba. Digo que los acompañemos a su campamento, donde podemos atender las heridas de Bill y recuperarnos antes de continuar nuestro viaje. Mako propuso una solución. León no tenía ningún problema con este plan y Mako se volvió hacia Iris y Erin para ver si también estaban de acuerdo con este plan porque, después de todo, era su refugio al que iban, así que lo menos que podían era pedir permiso antes de entrar. Iris y Erin tenían sonrisas en sus rostros cuando finalmente se reunirían con su grupo una vez más. También estuvieron de acuerdo con el plan de Mako y decidieron que sería mejor comenzar a moverse ahora, ya que el sol aún estaba alto. Sería más peligroso comenzar a viajar de noche y si no podían ubicar el refugio antes del anochecer, al menos podrían encontrar un lugar mejor que simplemente acampar en medio de la jungla. La lluvia seguía cayendo a cántaros y todos sabían que no iba a ser un viaje fácil. Sin embargo, rápidamente empacaron todo y Mako recogió cuidadosamente a Bill en su espalda una vez más cuando estaban listos para comenzar a moverse. Voy a hacer que me pagues por todos estos paseos a cuestas. Mako le dijo sarcásticamente a un Bill inconsciente mientras comenzaba a caminar con el grupo. Erin usó su habilidad de agua para crear una burbuja a su alrededor para que no se mojaran y estaban en camino para encontrar a Sven, Finn y Andrew. La lluvia había embarrado el suelo, haciendo que sus pies se hundieran un poco en el suelo, por lo que habían puesto un esfuerzo adicional en cada paso. A pesar de eso, el grupo continuó avanzando a un ritmo razonable. Continuaron su viaje, manteniéndose cerca de la corriente que fluía y vigilando las espaldas de los demás, especialmente la de Mako, que no podía luchar ya que llevaba a Bill en su espalda. Si hacía movimientos bruscos, podría hacer que los puntos de Bill se abrieran, por lo que trató de minimizar eso tanto como fuera posible. Afortunadamente, el grupo no se había encontrado con ninguna bestia en su viaje hasta ahora y las cosas iban bastante bien. La intensidad de la lluvia aumentaba constantemente, y parecía probable que pronto se vieran atrapados en una verdadera tormenta eléctrica si la tendencia persistía. Erin había estado haciendo un buen trabajo, protegiendo a todos de la lluvia, pero había un límite para su poder. No podía usar constantemente su habilidad sin ningún inconveniente. Al igual que cualquier otra habilidad, el uso constante forzaría el cuerpo. Atributos como la fortaleza y la resistencia son útiles en esta situación, ya que reducen la cantidad de tensión en el cuerpo y aumentan la cantidad de tiempo antes de que el cuerpo comience a esforzarse. Los brazos de Erin estaban completamente adoloridos por usarlos constantemente para alejar el agua de ellos y mantener la burbuja. Después de llegar a un lugar con un par de árboles de tamaño considerable que tenían un parecido sorprendente con su campamento inicial, el grupo se detuvo brevemente después de asegurarse de que el área fuera segura. Sin embargo, como no tenían intención de permanecer allí por mucho tiempo, León recuperó solo una de las lonas de su mochila y la sujetó entre dos árboles para crear un lugar de descanso improvisado. Sentados dentro del refugio, el grupo se apoyó contra el árbol y se acurrucó juntos. León le dio a Erin una botella de agua para saciar su sed, pero Iris sugirió una solución más práctica. Debemos tratar de conservar nuestro suministro limitado de agua para situaciones en las que no tenemos acceso al agua. Por ahora, usemos esta lluvia a nuestro favor. Ella dijo. Usando su propia habilidad con el agua, Iris canalizó una parte del agua de lluvia directamente a la boca de Erin. La sensación fue revitalizante, ya que las gotas frías proporcionaron un efecto refrescante instantáneo. Mako usó Análice para observar la condición de Erin, y notó que todavía tenía una cantidad decente de energía y estaría preparada para continuar una vez que hubiera descansado y se hubiera recuperado de su fatiga. Mientras tanto, Mako también tenía la intención de tomar un descanso muy necesario, pero la atención de Mako de repente se vio atraída por un leve pitido. Iris estaba tratando de conversar con León, pero estaba resultando difícil ya que León daba respuestas cortas y directas, lo que le dificultaba iniciar la conversación. Mientras tanto, Erin había optado por descansar, con los ojos cerrados, dejando solo a Mako para atender el peculiar pitido.
Mako se levantó lentamente de su lugar y les indicó a los otros dos que se callaran poniéndose el dedo en los labios. Iris y León no entendían lo que estaba pasando, pero entendían que Mako no bromeaba, por lo que rápidamente se callaron y vieron cómo Mako salía bajo la lluvia. Realmente no sabía de dónde venía ese pitido, pero se mantuvo cauteloso y equipó su cuchillo de combate solo para asegurarse de que estaría listo para atacar si provenía de algo que podría dañarlos. Iris y León miraron fijamente a Mako, intrigados por sus acciones y curiosos por lo que había captado su atención. El abrupto silencio incluso despertó a Erin, lo que provocó que Iris la calmara rápidamente colocando una mano sobre su boca. Los tres observaron con anticipación cómo Mako se acercaba lentamente al árbol que parecía ser la fuente del pitido. Estaba a solo un par de pies de distancia de donde habían establecido su refugio temporal. Mako se preparó para la acción, preparando su espada y preparó el ataque en cualquier momento. Avanzando hacia el árbol, se lanzó rápidamente hacia la derecha, con la esperanza de atrapar lo que emitía el pitido con la guardia baja. Sin embargo, para confusión de Mako, no encontró nada detrás del árbol. Aunque todavía podía escuchar el pitido, no había una fuente aparente para encontrarlo. Sin nada allí, Mako envainó su espada y en su lugar confió en su sentido del oído y la percepción para localizar el origen del sonido. Siguiendo la intensidad del pitido, Mako dedujo que emanaba de arriba. A pesar de que la lluvia impedía constantemente su visión, Mako escaneó los árboles en un esfuerzo por identificar la fuente del sonido. Para su absoluta sorpresa, Mako encontró algo que menos esperaba colocado un poco alto en el mismo árbol. Una gran sonrisa apareció en su rostro cuando rápidamente llamó a León e Iris para que salieran y miraran lo que había encontrado. Estaban intrigados después de ver el repentino cambio de humor de Mako y rápidamente salieron a ver qué había encontrado. Iris formó la burbuja para que no se mojaran y rápidamente llegó a Mako. Mako estaba empapado en este punto, pero no le importó, ya que solo señaló hacia el árbol. León e Iris lo siguieron y miraron en la misma dirección y fue entonces cuando también lo vieron. Después de pasar un tercio de su tiempo total en esta isla, finalmente habían encontrado una tableta de información. La tableta de información estaba muy alta del suelo y se mezclaba con los alrededores, por lo que era bastante difícil de detectar. A pesar de que estaba en un lugar obvio tal como había dicho el brigadier Jones, no había mencionado que no estaría al nivel de altura normal. Mako estaba un poco molesto por enterarse de este hecho, porque quién sabía cuántas tabletas había pasado sin siquiera saber que estaban allí. Sin embargo, Mako le pidió a León que verificara y viera si la tableta era extraíble o no. León levantó un pilar de tierra y rápidamente alcanzó la tableta. La tableta estaba en modo de espera y tenía una de sus esquinas parpadeando en rojo. Había una costura alrededor de la pantalla y la carcasa de la tableta que indicaba que podría ser extraíble. Sin embargo, cuando León intentó hacerlo, la tableta se activó y apareció un mensaje ante León. Advertencia. La tableta solo se puede quitar una vez que un cadete ha iniciado sesión. Inicio de sesión de cadete. Ingrese el nombre. Verificar huella digital. Pendiente. Me está pidiendo que inicie sesión si quiero eliminarlo del estuche. León gritó transmitiendo la información a Mako. ¿Qué información está preguntando? Preguntó Mako. Solo mi nombre y huella digital. Respondió León. Está bien, adelante, inicie sesión y vea si se quita la tableta en ese momento. Mako instruyó. Inicio de sesión de cadete. Ingrese el nombre. León Xolgost. Verificar huella digital. Pendiente, 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 huella dactilar verificada. Bienvenido, León Xolgost. León ingresó su nombre y colocó su pulgar sobre el estuche y pronto el estuche se iluminó de verde. La tableta se liberó de la carcasa y apareció un nuevo mensaje en la pantalla. León Xolgost ha encendido la tableta de información 35C, que tiene una duración completa de la batería de 2 horas. Debe devolver la tableta a su estuche de carga designado antes de que se agote la batería, ya que cada estuche de carga está diseñado específicamente para cargar solo una tableta en particular. Advertencia. Si no devuelve la tableta a su estuche de carga dentro del tiempo asignado, se deducirá mucho de puntos. León bajó el pilar al suelo y entró en la burbuja de Iris una vez más. Le dio la tableta a Mako y le explicó la condición que venía con la extracción de la tableta del estuche. Mako reconoció la advertencia y pensó que era bastante inteligente. Como los militares habían instalado estas tabletas. El proceso era similar a pedir prestado un libro de una biblioteca, donde uno usaría su tarjeta de biblioteca, que estaba vinculada a su información y registrada en el sistema de la biblioteca.
Una vez prestado, el libro se podía llevar a casa para leerlo, pero tenía que devolverse dentro del plazo especificado, o de lo contrario el bibliotecario impondría un cargo en la tarjeta de la biblioteca del prestatario. Las tablillas fueron tratadas como libros, con la biblioteca sirviendo como el estuche de carga y los militares como bibliotecario. Así como una devolución tardía del libro resultaría en una multa, no devolver la tableta a su estuche designado a tiempo daría lugar a una deducción de puntos como penalización. El trío regresó ansiosamente a la lona, donde Erin esperaba, curiosa por su descubrimiento. Estaba encantada de saber que habían encontrado una tableta de información que les ayudaría enormemente en su viaje. Mako se sentó en el centro de su pequeño espacio y encendió con entusiasmo la pantalla de la tableta. El resto se acurrucó a su alrededor mientras todos estaban emocionados de ver todo lo que la ilusoria tableta de información tenía para ofrecer. Tan pronto como se encendió la tableta, a Mako se le presentó una interfaz principal que presentaba múltiples opciones para elegir. Además, la misma luz roja parpadeante ubicada en la esquina de la pantalla llamó la atención de Mako. Esta luz fue causada por un pequeño botón que mostraba un símbolo de campana, lo que indica que se trataba de una pestaña de notificaciones. La primera acción de Mako fue acceder a la pestaña de notificaciones en la tableta para eliminar la luz roja parpadeante que le estaba causando cierta angustia debido a sus tendencias al TOC. Además, también quería verificar el número total de notificaciones que se habían acumulado en los últimos 5 días. Al hacer clic en el icono de la campana, Mako fue bombardeado inmediatamente con cientos de notificaciones, cada una acompañada de un pequeño pitido. El gran volumen de notificaciones que aparecían en la pantalla era abrumador, pero Mako sabía que tenían que examinarlas si esperaban adquirir información precisa sobre los acontecimientos de la isla. Afortunadamente, la mayoría de las notificaciones fueron sobre casos en los que los cadetes habían sido derrotados por bestias u otros cadetes y posteriormente eliminados de la prueba. Esto redujo mucho el número de notificaciones y ahora solo había un puñado por el que tenían que pasar. Algunas eran notificaciones de eventos aleatorios que mencionaban varias secciones y el evento que iba a tener lugar allí por un tiempo limitado. Según las notificaciones, se produjo un lanzamiento aéreo de artículos médicos en las esquinas noreste, sureste, noroeste y suroeste del mapa el segundo día de la prueba. Mako se estaba enojando aún más cuando se enteró de esto porque si hubiera encontrado una tableta de información, podría haber llegado al lanzamiento aéreo médico del suroeste y salvar a Bill, que estaba envenenado. Además, en el cuarto día, se puso a disposición un conjunto nuevo y mejorado de cajas de botín en todo el mapa. Se decía que estas nuevas cajas de botín tenían un exterior verde en lugar del gris normal y que también contenían un botín ligeramente mejor, pero eran más raras de encontrar en comparación con las cajas de botín normales. Por último, también se informó que 5 armas de alto nivel habían sido lanzadas en la isla el tercer día. 4 se dejaron caer en las 4 esquinas del mapa, mientras que 1 se dejó caer en el medio del mapa. Había ocurrido algunos eventos más, pero eran más como desafíos que eventos, ya que algunos eran misiones de búsqueda, mientras que otros eran misiones de caza, para cazar una bestia específica que se encontraba en un área específica. Estas misiones menores dieron recompensas en términos de puntos, pero Mako y sus amigos estaban ocupados desde que aterrizaron en la isla, por lo que realmente no tuvieron tiempo para completar estos trabajos. Algunas de las notificaciones también trataban de alertar a los cadetes sobre diferentes zonas de peligro que seguían apareciendo y desapareciendo del mapa. Una de las notificaciones era exactamente la misma cueva donde se alojaban Mako, Bill y Leon y se encontraron con una bestia de nivel avanzado. Además de las notificaciones antes mencionadas, también hubo varias advertencias de peligro potencial. Una de esas advertencias reveló que un maremoto masivo se había acercado a la isla desde el noreste el segundo día, lo que llevó a la tableta a aconsejar a las personas en esa área que se mantuvieran alejadas de la playa. Además, se había producido un incendio forestal en el lado norte de la isla como resultado de una disputa entre múltiples usuarios de la capacidad de fuego. Solo uno de ellos pudo salir de la pelea de manera segura, mientras que los demás fueron eliminados. El fuego había seguido extendiéndose y destruyó un área significativa y finalmente fue apagado por uno de los oficiales de patrulla con la capacidad de agua. Por último, también hubo una advertencia meteorológica reciente para los cadetes que estaban en el lado oeste de la isla, indicando que se avecinaba una tormenta eléctrica y que continuaría durante al menos 2 días. Se aconsejó a los cadetes que almacenaran alimentos y agua y permanecieran en sus refugios porque la lluvia iba a seguir empeorando.
El último mensaje todavía estaba activo y esto era una advertencia para Mako y su grupo, ya que estaban en el lado oeste de la isla y no tenían refugio. La tableta decía que la lluvia iba a comenzar a mitad del quinto día. Y comprobando la hora en el reloj decía, día 5, 6, 21 horas. Mako pensó que era una forma extraña de representar la hora porque era de noche y podrían haber dicho simplemente 6, 21 pm. Mirando hacia atrás en todos los mensajes donde se mencionó la hora, siempre contaba en horas y subía a 23, 59 antes de volver a 00. Mako inicialmente estaba perplejo por el hecho de que el reloj de 24 horas mostraba una hora nocturna de 6, 21, lo que parecía incorrecto. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que habían llegado a la isla alrededor del mediodía, lo que significaba que la primera mitad del día la habían pasado en la base militar en lugar de participar en la prueba. Por lo tanto, el reloj solo había comenzado a correr una vez que la prueba había comenzado oficialmente, lo que provocó que etiquetara el mediodía como 00 en lugar de 12. Al comprender la pantalla del reloj, Mako y su grupo se dieron cuenta de que les quedaban aproximadamente 6 horas para localizar a Sven, Finn y Andrew o asegurar un refugio seguro antes de que las condiciones climáticas se volvieran más severas. Sabiendo eso, Mako se desplazó rápidamente por el resto de las notificaciones y no encontró nada más de gran interés. Regresó a la interfaz principal y las mismas opciones se presentaron frente a él. Mapa. Registro de eventos. Día y hora. Clima. Participantes. Duelo de configuración. Mako primero hizo clic en el mapa y se mostró un diseño 3D de todo el mapa en la pantalla. Hizo zoom en su propia ubicación, que se mostraba como una flecha verde. Dado que la tableta tenía un GPS, pudieron ver exactamente dónde estaban, a diferencia del mapa de papel que solo mostraba la isla. Vieron que habían viajado bastante desde la cueva y estaban cerca del punto medio del arroyo. Si continuaran al mismo ritmo que ahora, podrían llegar allí con algo de tiempo de sobra. Esto trajo esperanza a Iris, ya que ella estaba más asustada después de ver esa advertencia meteorológica. A continuación, Mako revisó la pestaña Participantes que mostraba algunos datos importantes. En primer lugar, mostraba el número total de participantes que habían desembarcado en la isla. Eran alrededor de 4.000 cadetes en total que habían desembarcado en la isla, de los cuales hasta el quinto día solo quedan 1.200. La tableta no revelaba ninguna información sobre los cadetes que aún estaban en la isla, pero marcaba un punto rojo en el mapa para cada cadete que fue eliminado y de dónde. Si hizo clic en un punto rojo, también aparecerá la información de ese cadete y cuándo fue eliminado de la isla. Era súper detallado y podía dar mucha información, pero Mako realmente no tenía tiempo para revisarlos todos, así que siguió adelante. El registro de eventos era solo una versión diluida de la pestaña de notificaciones, pero con algunas ventajas propias. El registro de eventos solo trataba de las peleas que habían ocurrido en la isla y no pasó nada. Registró cada pelea de cadete contra cadete y cada pelea de cadete contra bestia y mostró esa información con el resultado de la batalla. La pestaña del clima solo mostraba un gráfico meteorológico sinóptico de toda la isla y no proporcionaba ninguna información nueva. Mako ya había revisado la pestaña fecha y hora, por lo que la única que quedaba era la pestaña configurar duelo. No se podía acceder a esta pestaña ya que requería un código PIN para acceder y aquí era donde un cadete podía establecer un duelo con otro cadete usando el código PIN que se podía encontrar en las cajas de botín. Mako y Bill eran los únicos que tenían un código PIN que encontraron el primer día, pero Mako no quería decírselo a los demás todavía, así que cerró la pestaña después de que todos dijeran que aún no habían encontrado un código PIN. Después de haber repasado todo lo que la tableta tenía para ofrecer, Mako le pidió a León que volviera a poner la tableta en su estuche de carga mientras empacaba todo y se preparaba para moverse nuevamente. Erin había recuperado la mayor parte de su resistencia y estaba segura de que podría llevarlos el resto del camino sin más paradas en boxes. Incluso si se cansara, Iris había recuperado suficiente energía para poder ocupar el lugar de Erin una vez que estuviera exhausta. León levantó rápidamente otro pilar para alcanzar el estuche de carga y volvió a colocar la tableta dentro. Mako levantó a Bill y lo colocó boca arriba y Erin volvió a formar la burbuja para protegerlos de la lluvia. Ahora que sabían que ya estaban a mitad de camino, comenzaron a moverse con mucho más fervor y con la esperanza de poder encontrar pronto el campamento de Andrew y buscar refugio antes de que la lluvia fuera demasiado difícil de manejar.
Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. ステイクールキリト